¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si una sola escena fuera capaz de desmontar toda tu visión del mundo en cuestión de segundos? Imagina que has construido un imperio, que cada decisión que tomas mueve millones y que, a tus ojos, nada ni nadie puede ya sorprenderte. Pero un día, algo tan simple como el crujido de una puerta oxidada y el murmullo de voces apagadas en un refugio humilde logran lo impensable: conmover hasta lo más profundo a un hombre que ya no recordaba cómo se sentía eso. Esta historia comienza así, con un millonario que, por razones que ni él mismo logra explicar, cruza la entrada de un lugar que jamás pensó pisar. No hay cámaras, no hay aplausos, solo un impulso, tal vez una culpa enterrada o la necesidad de huir del vacío que ni su fortuna puede llenar. Lo cierto es que no fue el olor a sopa recalentada lo que le hizo detenerse, ni el eco de pasos cansados sobre el suelo frío. Fue otra cosa, algo que no se puede describir con palabras lógicas, pero que golpea, y fuerte como un recuerdo no deseado. En una de las esquinas del refugio, casi escondidas entre mantas rotas y paredes descascaradas, dos niñas lo miran en silencio. No dicen nada, no estiran la mano, no piden limosna, solo lo observan, como si supieran algo de él que ni él mismo quiere aceptar. Una de ellas, de no más de 8 años, lleva un suéter verde rasgado y el cabello enredado que cae sobre unos ojos enormes y oscuros. La otra, con una camisa azul deslavada, aprieta los labios, como si supiera que pedir está prohibido, pero tener hambre también duele en el alma. Y es justo ahí, en ese instante aparentemente insignificante, cuando todo empieza a cambiar. Él intenta seguir caminando, pero no puede. Algo lo detiene. Un reflejo tal vez, una emoción que no reconoce, una grieta que se abre. Porque a veces no es el hambre lo que duele más, sino la mirada de quien ya perdió la esperanza. ¿Te ha pasado alguna vez? Ese momento en el que algo aparentemente ajeno despierta algo tuyo, algo que creías muerto, enterrado bajo años de éxito, velocidad y metas superficiales. Lo que este millonario encuentra en esas niñas no es solo miseria, es una verdad que llevaba demasiado tiempo evitando, una verdad que no se compra, que no se negocia y que tampoco puede ignorarse por mucho tiempo. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque esta historia no trata solo de dinero, ni de caridad, ni siquiera de culpa. Trata de humanidad, de lo que sucede cuando alguien se atreve a mirar más allá de la superficie, cuando en vez de huir del dolor ajeno, decide enfrentarlo, porque a veces el verdadero lujo no está en lo que tienes, sino en lo que eres capaz de sentir. Quédate conmigo, porque lo que este hombre descubrirá en ese lugar olvidado por muchos cambiará para siempre no solo su vida, sino también su manera de entender el mundo. Ahora quiero llevarte más profundo en esta historia, porque a veces solo hace falta un instante de contacto verdadero para que algo se despierte en lo más profundo de nosotros. Y si tú también has sentido, aunque sea una vez, esa punzada en el alma al ver una injusticia, una mirada perdida o una historia que parece pedir ayuda sin palabras, entonces ya formas parte de esta conversación. Si este tema resuena contigo, cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te tocó. A veces una sola frase compartida por alguien como tú puede inspirar a otra persona que está al otro lado de la pantalla. Y créeme, ese pequeño acto tiene mucho más poder del que imaginas. También, si este tipo de historias te hacen reflexionar, si te ayudan a mirar el mundo desde otro ángulo, o simplemente te acompañan en silencio cuando más lo necesitas, dale me gusta al video. Es un gesto simple, pero hace una enorme diferencia. Cada vez que tú reaccionas, este contenido tiene más posibilidades de llegar a otras personas que tal vez hoy están pasando por un momento donde necesitan justamente esto. Una historia que les recuerde que aún hay humanidad, aún hay esperanza.
Y si sientes que este espacio puede ser un refugio para el alma, un lugar donde siempre vas a encontrar relatos que inspiran, transforman o simplemente te hacen sentir más acompañado, suscríbete al canal. Tu participación aquí es lo que permite que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Juntos podemos construir una comunidad donde las historias no se olvidan, donde las emociones tienen voz y donde cada uno de nosotros puede dejar una huella, por pequeña que sea. Porque ahora, mientras el millonario se queda en silencio frente a esas dos niñas, sin saber todavía por qué no puede moverse, algo dentro de él comienza a recordar, y lo que viene a continuación va mucho más allá de un acto de compasión. Ahora quiero mostrarte cómo esa conexión inesperada empieza a transformarlo desde dentro, sin que él lo note. Hasta ese momento nadie lo habría imaginado dentro de un lugar como ese. Él, dueño de múltiples empresas, habitual de reuniones en áticos relucientes y cenas privadas, donde el silencio pesa más que las palabras. No tenía nada que hacer en un refugio comunitario. Era de esos hombres que aprendieron a no mirar a los lados, a no detenerse en lo que duele, en lo que incomoda, en lo que está fuera del margen del éxito. Su vida se había construido sobre números, estrategias, contratos, inversiones, y cuanto más alto escalaba, más se alejaba de cualquier sensación verdadera. No tenía tiempo para preguntas existenciales, para vínculos emocionales ni para gestos espontáneos. Su mundo era pulcro, organizado, impecable, pero también vacío de lo esencial. La última vez que sintió algo real, algo que no pudiera traducirse en ganancia o pérdida, fue tal vez en su infancia, cuando aún no entendía la diferencia entre tenerlo todo y sentirse completo. Desde entonces, se entrenó para no sentir, para no recordar, para no quebrarse, y no lo decía, pero en el fondo temía que cualquier rendija emocional pudiera arruinar esa imagen de perfección que lo protegía. Por eso, cuando decidió visitar el refugio, no fue por compasión, fue más bien una mezcla de fastidio y necesidad de distracción, una sugerencia vaga de un socio que apoyaba fundaciones, un gesto para calmar la conciencia, o tal vez solo un intento por comprobar que aún era capaz de enfrentar lo que había evitado por tanto tiempo. No llevaba donaciones ni intenciones nobles, solo su presencia, su mirada altiva, su perfume caro contrastando con el aire denso de aquel lugar donde cada historia pesaba más que el silencio. Al entrar, sus zapatos brillantes pisaron un suelo manchado por el tiempo, y aunque no lo mostró, algo en él se tensó. Sus ojos recorrieron cada rincón sin detenerse demasiado, como quien observa un escenario que no le pertenece, como quien quiere confirmar que sigue siendo intocable. Pero cuando vio a esas niñas sentadas en la esquina, algo se desordenó. No supo explicarlo. No era pena, tampoco culpa. Era más bien una especie de eco que venía de algún rincón olvidado de su historia, algo que no había sentido en años. Había visto pobreza antes, en estadísticas, en informes, incluso en imágenes de campañas benéficas que llegaban a su oficina. Pero nunca la había sentido tan cerca, nunca le había respirado tan hondo. Las niñas no se quejaban, no lloraban, no extendían la mano, solo lo miraban. Y esa mirada no era de súplica, era de reconocimiento, como si pudieran ver algo en él que ni él mismo quería aceptar. Una de ellas llevaba un pedazo de pan duro envuelto en un pañuelo, y lo sostenía como si fuera un tesoro. La otra mantenía los ojos clavados en los suyos, sin moverse, y en ese instante, por más breve que fuera, se sintió desnudo, como si lo hubieran despojado de sus trajes, sus relojes, sus cifras, su control. Intentó ignorarlo como siempre hacía. Dio media vuelta, caminó hacia la salida, pero sus pasos eran más pesados que antes, como si el cuerpo se negara a marcharse, como si esas niñas
hubieran tocado algo que él no recordaba tener. Y entonces una imagen lo atravesó sin aviso. Era él, de pequeño, sentado en una acera con el estómago vacío, esperando a alguien que prometió volver y nunca lo hizo. Lo había enterrado durante décadas. Lo había camuflado bajo logros, propiedades, cifras, pero la verdad siempre encuentra un modo de abrirse paso, aunque uno no esté preparado, aunque duela. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que este hombre empezó a experimentar no era solo un recuerdo, era el inicio de una transformación silenciosa que no se mide con palabras, sino con decisiones. Escribe en los comentarios: esto tiene sentido para mí, si alguna parte de esta historia ya tocó algo dentro de ti. No fue una invitación formal, ni un evento con fines benéficos lo que lo llevó hasta allí. Tampoco un reportaje inspirador, ni una pérdida reciente que lo hiciera replantearse su vida. No hubo una razón clara, ni un propósito definido. Solo estaba conduciendo por la ciudad una tarde cualquiera, y al pasar por esa calle estrecha casi olvidada, sintió algo que no podía describir. Fue como si el tiempo se ralentizara por un segundo, como si algo lo jalara desde adentro. Bajó la velocidad, miró hacia un costado y allí estaba el cartel desgastado del refugio, con letras apenas legibles que decían Centro de Acogida San Gabriel. Durante unos minutos se quedó allí, con las manos aún en el volante, mirando la puerta como si esperara que alguien saliera a invitarlo. Nadie lo hizo. El tráfico continuaba a su alrededor, los autos pitaban, la vida seguía su ritmo impaciente, pero él no se movía. Había tomado miles de decisiones importantes en su vida, muchas de ellas calculadas, estudiadas, frías, pero esta no era una de esas. Fue un impulso, uno de esos que no tienen lógica, que no se anotan en una agenda ni se justifican ante los socios. Apagó el motor, respiró hondo y bajó del auto como quien entra a un lugar prohibido, como quien cruza un umbral, invisible entre dos mundos que no deberían tocarse. En el fondo, tal vez había una especie de vacío que ya comenzaba a incomodarlo. Un eco persistente en los pasillos de su mente, como si su éxito repitiera la misma frase sin alma. ¿Y ahora qué? Porque después de acumular tanto, de ganar tantas veces, de demostrar una y otra vez que era invencible en los negocios, algo en su interior empezaba a reconocer que el ruido del triunfo no siempre silencia las preguntas más profundas. Y aunque nunca lo admitiría en voz alta, había noches en las que se despertaba sin saber por qué, con el pecho apretado y una sensación extraña de estar ausente de su propia vida. Al cruzar la puerta del refugio, no sintió alivio ni satisfacción, sintió incomodidad. Era un lugar sencillo, lleno de imperfecciones, con sillas desiguales, techos que crujían y un aroma a sopa de lentejas que parecía anclado en la memoria de muchas generaciones. Todo allí era honesto, sin pretensión, y quizás por eso mismo le resultaba tan difícil estar, porque él se había acostumbrado a moverse en espacios donde todo estaba cuidadosamente diseñado para aparentar perfección. En cambio, aquí, cada grieta en la pared, cada manta desgastada, cada mirada cruzada tenía una historia que no se podía esconder. Una voluntaria se le acercó, le preguntó si necesitaba algo. Él negó con la cabeza, agradeció con un gesto y dijo que solo quería observar, aunque ni él sabía bien qué buscaba. Caminó entre los pasillos como quien recorre un museo silencioso de vidas que nadie retrata. Escuchaba murmullos, veía rostros que apenas se atrevía a sostener con la mirada, y sin embargo, algo lo mantenía ahí. No era compasión, era otra cosa, una especie de reconocimiento que aún no podía nombrar, como si en medio de todo ese caos humilde algo lo estuviera esperando. Cuando llegó al comedor, fue cuando las vio. Las dos niñas estaban sentadas en el suelo, en una esquina, compartiendo un trozo de pan como si fuera un banquete. No hablaban, no se quejaban,
solo se acompañaban, y fue en ese momento cuando una pregunta inesperada cruzó por su mente. ¿Cuándo fue la última vez que compartí algo sin esperar nada a cambio? La pregunta no buscaba respuesta. Era más bien una semilla que acababa de germinar, porque a veces el verdadero viaje comienza sin equipaje, sin mapas y sin permiso. Y lo que se encuentra en ese camino, muchas veces, no tiene que ver con el destino, sino con lo que se revela de nosotros mismos al avanzar. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque este impulso que lo llevó a entrar no fue una casualidad. Fue el inicio de una verdad oculta que estaba a punto de revelarse. Pon en los comentarios: esto me movió por dentro. Si sentiste que algo en esta historia también tocó una parte de ti. El aire estaba cargado de un olor familiar y olvidado, como a sopa de madre en una casa rota por el tiempo. No era desagradable, pero sí denso, tibio, cargado de memorias que no eran suyas. Cada paso que daba dentro de ese refugio parecía sumergirlo en un mundo paralelo, uno donde el tiempo se medía por las cucharas servidas, los murmullos compartidos en voz baja y las miradas que evitaban cruzarse por vergüenza o resignación. Las paredes, de un color incierto entre el gris y el beige apagado, parecían sostener más historias que pintura, como si en cada rincón aún vibraran ecos de noches frías, promesas rotas y alguna esperanza que se negaba a morir. Los bancos eran simples tablones de madera, algunos astillados, otros cojeando bajo el peso de cuerpos acostumbrados a cargar más que el propio cansancio. Había niños dormidos en mantas viejas, envueltos como pequeños fantasmas que apenas respiraban, y adultos con los ojos cerrados, pero el alma despierta, atentos a cualquier ruido que pudiera anunciar peligro o tal vez un poco de pan. Nada allí era nuevo, todo parecía heredado de un pasado que nadie quiso seguir sosteniendo. Pero, al mismo tiempo, había una dignidad invisible en cada detalle, en la mujer que doblaba cuidadosamente la ropa donada, en el anciano que compartía un trozo de su pan con un joven que acababa de llegar, en el niño que le acomodaba la bufanda a su hermanita dormida sin que nadie se lo pidiera. El millonario caminaba por ese espacio como quien se interna en un bosque del que solo ha oído hablar, sin saber dónde pisar, sin saber si debía mirar de frente o desviar los ojos. Su traje, impecable, contrastaba como una mancha ajena en ese escenario tan real. A cada paso sentía que el silencio se le pegaba a la piel, que los sonidos eran distintos, como si en ese lugar los relojes marcaran otro tipo de tiempo. No ese tiempo de productividad, de reuniones, de eficiencia que regía su vida, sino uno más lento, más humano, donde cada segundo era un suspiro sostenido entre el «todavía estoy aquí» y el «tal vez mañana sea diferente». Y aunque nadie lo miraba directamente, él sabía que su presencia no pasaba desapercibida. Los más pequeños lo observaban con la curiosidad de quien ve un objeto extraño y brillante. Los adultos lo percibían como un recuerdo molesto de un mundo al que ya no pertenecían. Pero no había rechazo en esas miradas, solo distancia, como si todos supieran que él no venía a quedarse, que estaba de paso. Y esa idea, aunque no se la dijera ni a sí mismo, le dolía más de lo que imaginaba. Intentó sentarse en una de las bancas del comedor, pero algo lo detuvo. Tal vez fue el crujido de la madera o el miedo absurdo de manchar su ropa. Se quedó de pie, observando. Su corazón latía un poco más rápido, y no era por incomodidad física, era otra cosa. Como si su cuerpo empezara a reaccionar a una verdad que llevaba demasiado tiempo enterrada, porque en ese lugar, donde todo parecía despojado, él se estaba enfrentando a su propia desnudez, a la ausencia de sentido que había camuflado con logros y cifras, a la falta de conexión real que había sustituido con contratos y títulos, y aunque aún no podía nombrarlo,
Empezaba a sospechar que algo dentro de él pedía a gritos una transformación. Pasó junto a una mujer con el rostro cubierto por una bufanda gruesa. Ella sostenía a un bebé dormido y murmuraba una canción apenas audible, como un mantra secreto para espantar el dolor. Él la miró y, por un instante, sintió en su pecho una presión conocida. No era lástima, era otra cosa, algo que lo humanizaba sin su permiso, algo que lo obligaba a estar presente, a ver sin filtros ni excusas, como si cada rincón de ese lugar le devolviera una parte de sí mismo que había olvidado. Los murmullos se mezclaban con el sonido de platos siendo lavados, el roce de mantas arrastradas, la tos de un anciano en una esquina. Nada de eso tenía valor monetario, y sin embargo, había una riqueza allí que él jamás había experimentado, una especie de autenticidad cruda, de verdad sin adornos. Porque en ese espacio pequeño, alejado del mundo que él dominaba, las emociones no se escondían. Dolían, sí, pero también sanaban, porque no había máscaras, no había discursos vacíos, solo humanidad en su estado más puro. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que estaba a punto de descubrir en ese rincón olvidado no solo lo enfrentaría con el dolor ajeno, sino con la parte más vulnerable y escondida de su propia historia. Pon ahí en los comentarios. Pude sentir este lugar, si alguna parte de este viaje interno también te tocó por dentro. Fue cuando se disponía a girar hacia la salida, tal vez abrumado por tanto silencio que decía demasiado, que las vio. No estaban al centro, ni ocupaban espacio alguno que destacara. Estaban en un rincón, como si supieran que su lugar era ese, al borde de todo, lejos de la atención, justo donde los que no tienen voz se acostumbran a permanecer. Dos niñas, tan idénticas que no se podía distinguir cuál era cuál, sentadas con las rodillas juntas, los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada clavada en el suelo, descalzas, con los pies cubiertos de tierra seca, como si hubieran caminado kilómetros sin detenerse. Sus ropas eran harapos sin forma, con colores borrados por el tiempo, y sus rostros eran espejos de algo que él no estaba preparado para ver. Cuando una de ellas levantó lentamente la vista, sus ojos se encontraron con los suyos. Fue una mirada breve, pero penetrante. No había rencor, ni vergüenza, ni esperanza. Era una mirada que no pedía permiso ni perdón, una mirada que lo atravesó como un relámpago mudo, y en ese instante, todo, el ruido de su mente, las decisiones pendientes, las inversiones en curso, las reuniones que había pospuesto, se desvaneció, como si ese gesto callado tuviera la capacidad de borrar todo lo que creía importante. La segunda niña, que aún mantenía el rostro hacia abajo, estiró con timidez un trozo de pan viejo que sostenía entre las manos, no para ofrecérselo, sino para partirlo por la mitad y dárselo a su hermana. Y esa imagen, tan simple como brutal, fue lo que terminó por desarmarlo, porque en 1900 su mundo, la abundancia no se compartía, se acumulaba, se protegía, se negociaba, pero allí, con apenas un mendrugo duro y la panza vacía, estas dos niñas le daban una lección que ningún MBA le había enseñado, que hay gestos que no nacen del tener, sino del ser. Se acercó, no del todo consciente de sus propios pasos. Era como si su cuerpo se moviera por impulso, guiado por algo que escapaba a su control racional. No dijo palabra, no supo cómo, solo se detuvo a una distancia prudente, temiendo que su presencia pudiera intimidarlas más de lo que ya estaban. Una de ellas levantó la cabeza de nuevo y esta vez lo miró de frente, sin pestañear. Fue entonces cuando con voz queda, casi inaudible, pronunció algo que lo dejaría sin aire. ¿Tiene algo que nos sobre? No para llevar, solo para hoy. No pedían dinero, no exigían ayuda, solo preguntaban si les sobraba algo. Y no lo hacían con el tono de quien se humilla. Lo hacían con una dignidad que, en lugar de despertar compasión, encendía,
vergüenza, porque era imposible no recordar cuántas veces él había tirado comida, cuántas veces había comido sin hambre, cuántas veces había comprado por impulso solo para llenar un vacío que ni siquiera sabía nombrar. Y ahora, esas dos niñas le hacían sentir, sin decirlo, que tal vez la miseria más profunda no era la de quien no tiene, sino la de quien tiene todo y no sabe qué hacer con ello. El silencio que se formó entre los tres no era incómodo, era revelador, como si cada segundo pesara más que el anterior. El ambiente a su alrededor seguía igual: murmullos, cucharones sirviendo sopa, pasos apurados, alguna risa forzada en el fondo. Pero en ese pequeño rincón algo había cambiado, algo se había activado dentro de él, una fisura tal vez, una grieta por donde empezaba a filtrarse una emoción que no se puede comprar, ni controlar, ni esconder con un traje bien planchado. El millonario buscó en sus bolsillos, pero no llevaba nada que tuviera sentido ofrecer. No tenía galletas, ni dulces, ni fruta, ni siquiera una botella de agua, y por primera vez en años se sintió inútil. No porque no pudiera solucionar la situación, sino porque entendió que lo que esas niñas necesitaban no era algo que se resolviera con un billete. Lo que necesitaban era presencia, mirada, escucha, alguien que no las tratara como parte del paisaje urbano, como cifras en un informe o como un problema que le toca a otro resolver. Intentó sonreír, pero no le salió. Su cuerpo no sabía cómo comportarse en ese terreno desconocido, emocionalmente honesto. Entonces hizo lo único que pudo: se agachó hasta quedar a la altura de sus ojos y les preguntó sus nombres. Las niñas se miraron entre ellas como si no estuvieran seguras de poder confiar. Finalmente, una respondió con un hilo de voz: «Nos llamamos igual. Mamá decía que éramos dos regalos con la misma envoltura». No lo dijo como algo triste. Lo dijo como quien aún guarda un tesoro en la memoria. Y ese detalle, tan simple y tan poético, le puso en tus, estrujó el pecho, porque llevaba años rodeado de personas que se esforzaban por brillar, por destacar, por sobresalir, y ahora encontraba belleza en el hecho de compartir un mismo nombre, una misma hambre, un mismo rincón de silencio. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que este contacto despertó en él no fue solo un gesto de empatía, fue la primera señal de que algo dormido comenzaba a tomar forma. Pon ahí en los comentarios: yo también estoy en este camino, si sentiste que esta historia te tocó por dentro, aunque sea un poco. Hubo un instante en el que creyó poder mantenerse firme, sostener su postura erguida, mantener esa máscara que durante años lo había protegido del mundo y también de sí mismo. Pero algo en la mirada de esas niñas seguía perforándolo con la fuerza silenciosa de lo verdadero. No era dolor lo que sentía, era algo mucho más profundo, más crudo, como si de pronto todo lo que había construido se tambaleara ante la simpleza de un gesto, de una frase, de una mirada que no exigía nada y, sin embargo, lo desarmaba por completo. Él, que tantas veces había negociado con personas poderosas, que sabía cómo leer intenciones ocultas y prever jugadas con años de ventaja, ahora no sabía qué hacer con dos niñas que solo pedían un poco de pan. Quiso hablar, decir algo coherente, tal vez preguntar por sus padres, ofrecer ayuda, inventar una solución inmediata. Pero las palabras no le salían. Tenía la boca seca, la garganta cerrada. Sentía un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con hambre, sino con algo que llevaba mucho tiempo guardado bajo llave. Había algo en esa escena que lo confrontaba con partes de su historia que creía olvidadas. Y no era la pobreza, era la inocencia, era esa forma pura de mirar el mundo desde la necesidad, sin rencor, sin rastro de odio, sin exigencias. La inocencia no de quien ignora lo duro de la vida, sino de quien ha sufrido y aún así se niega a convertirse en víctima. La arrogancia que lo había acompañado como armadura durante años empezaba a resquebrajarse,
no porque alguien lo estuviera cuestionando, sino porque por primera vez en mucho tiempo se sentía visto, visto de verdad. No como el empresario de éxito, no como el hombre influyente o el inversionista astuto, sino como un ser humano con grietas, con vacíos, con historias no resueltas. Esa sensación de ser observado desde la verdad y no desde el juicio fue lo que lo sacudió, porque esas niñas no lo miraban con admiración ni con desprecio. Lo miraban como si supieran que detrás de su traje, de sus zapatos brillantes, también había alguien que conocía el hambre. No el hambre del estómago, sino la del alma. Recordó un momento que llevaba décadas sin tocar, una escena confusa, antigua, donde él, siendo niño, también esperó en un rincón, no por comida, sino por la promesa de un regreso, por una madre que había salido con una bolsa vacía y no volvió. Ese recuerdo no vino como una imagen clara, sino como una emoción repentina, espesa, que lo hizo temblar ligeramente, y por primera vez en años bajó la mirada, no por vergüenza, sino porque algo dentro de él necesitaba rendirse, sentarse, dejar de sostener esa postura invencible que tanto le había costado mantener. Se apoyó contra la pared más cercana y dejó que su cuerpo sintiera el peso de ese momento. Respiró hondo, como quien intenta volver al presente sin desmoronarse. Sabía que nadie en ese lugar lo estaba observando realmente, y sin embargo, se sentía expuesto. No por lo que era, sino por lo que había dejado de ser. Porque en algún punto del camino había olvidado cómo se sentía estar verdaderamente conectado con otro ser humano sin ningún interés de por medio. Había olvidado cómo era mirar sin etiquetas, escuchar sin filtros, actuar sin cálculo. Lo curioso fue que no sintió miedo, sintió alivio, como si esa grieta que empezaba a abrirse por dentro le permitiera respirar con más libertad, como si, al romperse algo de su viejo yo, emergiera una parte más real, más frágil, pero también más viva. Fue en ese instante cuando una de las niñas se acercó lentamente y, sin decir palabra, extendió hacia él la mitad del pan que le quedaba. Él dudó, no por higiene ni por orgullo, sino porque entendía que ese gesto era más que un ofrecimiento, era una invitación a recordar, a soltar, a mirar distinto. Tomó el pan con ambas manos, con un respeto casi sagrado. No lo probó. Solo lo sostuvo por un momento, como si ese pequeño trozo de alimento pudiera enseñarle algo que ningún libro de liderazgo le había enseñado jamás. Sintió que estaba frente a una revelación, no de las que vienen envueltas en palabras brillantes o discursos motivacionales, sino de las que solo se experimentan cuando uno se atreve a dejarse tocar por lo que ha evitado toda la vida. Porque el verdadero cambio no empieza con una gran decisión, sino con un quiebre sutil, íntimo, que apenas se nota, pero que lo transforma todo desde adentro. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que acababa de ocurrir entre ellos no era un simple acto de compasión, sino el inicio de una transformación silenciosa que empezaría a manifestarse en cada decisión futura de ese hombre. Pon ahí en los comentarios, siento esa grieta en mí, si esta historia despertó algo en tu interior, aunque aún no sepas cómo nombrarlo. La forma en que tomaron el pan que él consiguió, un par de porciones calientes, recién servidas desde la cocina del refugio, no fue como él esperaba. No hubo desesperación, ni esa ansiedad típica de quien ha pasado hambre durante días. Ninguna se abalanzó, ninguna tragó con prisa, ninguna mostró ese reflejo urgente de sobrevivencia al borde. Al contrario, ambas se sentaron una frente a la otra, con los pies aún descalzos sobre el suelo frío, y partieron la comida como si fuera un ritual sagrado. Una dividió su porción en dos y se la ofreció a su hermana, mientras la otra hizo lo mismo. Se miraban con ternura, con una especie de sincronía que no necesitaba palabras, como si ya supieran exactamente cuánto debía comer cada una para que ninguna se quedara sin nada.
Eso lo descolocó, porque lo común, lo que él esperaba ver, era una reacción primitiva, instintiva. Pero lo que vio fue otra cosa. Vio educación, vio templanza, vio una dignidad silenciosa que no combinaba con los harapos ni con los rostros manchados de polvo. ¿De dónde venía esa serenidad? ¿Cómo era posible que alguien que lo había perdido todo pudiera conservar algo tan limpio como la delicadeza? Y más aún, ¿cómo podían ellas conservarla en medio de tanto abandono? Entonces comenzó a hacerse preguntas que no esperaba. ¿Quiénes eran? ¿Cómo habían llegado allí? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Por qué no lloraban? ¿Por qué no suplicaban como otros niños que había visto en situaciones similares? Porque él ya había financiado antes campañas de ayuda, ya había firmado cheques para organizaciones, ya había visto imágenes en blanco y negro de niños, desnutridos en folletos publicitarios. Pero esto era diferente. Esto no era un caso lejano que pudiera resolver con un número. Esto estaba aquí, delante de él, con ojos vivos, con manos temblorosas que sostenían comida caliente con más cuidado del que él jamás había tenido por ningún plato de los cientos que había probado en restaurantes de lujo. El contraste lo desnudaba, porque había algo en esas niñas que no cuadraba con su idea de la miseria. Y esa incoherencia lo obligaba a mirar más profundo, más allá del polvo, más allá del hambre, más allá de lo visible. Las escuchó hablar entre ellas, bajito, con ese tono que solo usan quienes se han acostumbrado a no molestar. No eran palabras tristes. Hablaban de su madre como quien habla de alguien que aún está cerca, aunque haga días que no la vean. Hablaban con esperanza, no con resignación, como si su fe no se hubiera contaminado del abandono, como si creyeran con total certeza que ella volvería. Él no entendía, no podía, porque en su mundo la esperanza era una estrategia, una herramienta motivacional que se usaba para levantar equipos o sostener discursos de ventas. Aquí, en cambio, era otra cosa. Era una llama silenciosa que brillaba incluso en la oscuridad más fría. Se sentía, pero no se decía, y eso era lo que más lo removía. Que esa esperanza no viniera desde afuera, desde alguien que las animara o las rescatara, sino desde dentro, como si naciera del alma misma. Observó cómo una de ellas doblaba cuidadosamente la servilleta en la que había venido el pan. La guardó en el bolsillo con la misma delicadeza con la que otros guardan un anillo valioso, y la otra acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja de su hermana, sin decir nada. Era un gesto pequeño, pero cargado de presencia, de vínculo, de ese tipo de amor que no pide nada, que solo cuida, que no se desgasta, aunque todo lo demás se esté cayendo a pedazos. Ahí fue cuando sintió que lo que estaba presenciando no era solo una escena de pobreza, sino una revelación, una verdad oculta que nadie le había mostrado antes, la dignidad en medio del dolor, la ternura donde solo debería haber desesperación, la fuerza sin agresividad. Y entendió, sin necesidad de explicaciones, que aquellas niñas no eran una estadística más. Eran maestras involuntarias, mensajeras de algo que él había olvidado hacía mucho, que no importa cuánto se tenga o se pierda, siempre se puede elegir cómo sostener el alma. Su mente, entrenada para controlar, para analizar, para liderar, comenzaba a rendirse ante esa evidencia que no encajaba en ningún esquema conocido. No podía clasificarlas, no podía entenderlas desde la lógica. Solo podía observar, y por primera vez en años, sentir sin filtro. Se preguntó si ellas sabían lo que estaban provocando en él, si eran conscientes del espejo que le estaban tendiendo sin proponérselo, porque había una luz en su presencia que desafiaba todo lo que él creía saber sobre el valor, sobre el éxito, sobre el verdadero poder. Ahora, quiero ir aún más profundo en este tema, porque detrás de esa dignidad inesperada se esconde una historia que lo cambiaría todo,
una historia que él aún no conocía, pero que estaba a punto de revelarse, no en forma de palabras, sino en una verdad que iba a obligarlo a decidir qué tipo de hombre estaba dispuesto a ser. Escribe en los comentarios. Hay algo en ellas que me despierta. Si también sentiste que esta escena te dejó con preguntas que todavía no sabes cómo responder. Él se agachó lentamente, no como quien se inclina por compasión, sino como quien siente que el peso del mundo ya no le permite sostenerse del todo erguido. Estaba ahí, frente a esas dos pequeñas que, sin saberlo, lo habían llevado más lejos de lo que jamás había viajado, más allá de cualquier frontera que hubiera cruzado en sus negocios o en sus lujos. Y entonces, en ese momento de silencio compartido, sin planificación ni estrategia, surgió una pregunta sencilla, casi torpe. ¿Ustedes están solas? La niña de la derecha, la que parecía ser la mayor por solo un par de minutos, lo miró a los ojos sin bajar la cabeza. No hubo vacilación en su voz, solo una frase que parecía ensayada por el tiempo. No somos pobres, solo estamos esperando que mamá regrese. Esa oración cayó sobre él como un golpe sordo, sin violencia, pero con una fuerza que no podía esquivar. No somos pobres, solo estamos esperando. La negación de la pobreza no era una defensa ni una ilusión, era convicción, una forma de afirmar identidad frente a un mundo que les había arrancado todo excepto eso, la forma en que se nombraban a sí mismas. Porque en esa respuesta había algo que escapaba al lenguaje habitual de la carencia. No pedían ser salvadas, no se reconocían como víctimas. Se definían por lo que aún creían posible, por esa espera callada, suspendida entre el recuerdo y la esperanza, que les permitía seguir perteneciendo a algo más grande que su situación actual. El millonario sintió que algo se le partía por dentro, porque él había conocido muchas formas de pobreza, la económica, la afectiva, la existencial, y sin embargo, nunca había visto tanta riqueza concentrada en tan pocas palabras. Esas niñas no se aferraban a lo que les faltaba, se sostenían con lo poco que aún les quedaba, y lo hacían con una entereza que ni siquiera él, rodeado de abundancia, había logrado construir. Porque la verdadera pobreza, pensó, no es la que vacía los bolsillos, sino la que apaga el espíritu. Y ellas, a pesar de todo, aún brillaban. Se quedó en silencio, procesando. Quiso decir algo, pero cada palabra que pensaba sonaba inútil, vacía, menor. ¿Qué se puede responder ante una verdad tan desnuda? ¿Cómo consolar a alguien que no se considera roto? ¿Cómo ofrecer algo sin invadir la dignidad del otro? Entonces entendió que no hacía falta hablar, que a veces lo más humano no es ofrecer soluciones, sino presencia. No intentar llenar vacíos ajenos, sino acompañarlos. No hablar, sino escuchar. Observó sus rostros. No eran rostros endurecidos por el dolor, aunque sí marcados por él. No eran ojos perdidos, aunque sí cansados. Pero dentro de ese cansancio había luz, una especie de claridad silenciosa que solo quienes han enfrentado lo más duro sin rendirse pueden irradiar. No sabía cuánto tiempo llevaban ahí, cuánto tiempo más seguirían esperando, pero sí sabía que esa espera era lo que las mantenía de pie. No la certeza de que su madre regresaría, sino el simple hecho de seguir creyendo en ello. Y eso lo llevó inevitablemente a pensar en sí mismo. ¿Cuántas cosas había dejado de esperar en su vida? ¿Cuántas veces había cerrado la puerta a la posibilidad de algo distinto solo porque no llegaba cuando él lo quería? ¿En qué momento había cambiado la fe por el control, la paciencia por la exigencia, el amor por la conveniencia? Mientras más pensaba, más entendía que esas niñas, con sus ropas sucias y sus pies descalzos, sabían algo que él había olvidado, que hay esperas que no son pasivas, sino activas, que esperar también es un acto de resistencia, y que aferrarse a una imagen de amor perdido no es debilidad, sino una forma silenciosa de seguir vivos. No les preguntó más, no hizo promesas,
No les dijo que todo estaría bien, porque sabía que eso sería solo un consuelo vacío. En su lugar, decidió quedarse ahí un poco más, no por ellas, sino por él, porque necesitaba aprender a estar sin hacer, a compartir sin imponer, a observar sin intervenir. Sentía que en ese pequeño rincón del mundo, donde la mayoría solo veía abandono, él estaba encontrando las piezas de una verdad que había perdido mucho antes de hacerse rico. Y fue justo en medio de ese silencio compartido, con la frase aún vibrando en su pecho como una campana que no dejaba de sonar, que algo dentro de él se abrió sin permiso. No fue un pensamiento claro ni una imagen definida. Fue una sensación, una especie de mareo emocional que lo obligó a cerrar los ojos por un segundo, no para escapar, sino para sostenerse. Porque lo que comenzó a emerger desde lo más hondo no era otra cosa que un recuerdo antiguo, uno que había sepultado bajo capas de ocupaciones, discursos, números y éxito. Era un niño. No tendría más de 5 o 6 años. Estaba sentado en una vereda, con la espalda apoyada contra una pared desconchada y los codos sobre las rodillas. Sus manos pequeñas jugaban con una piedra, haciendo líneas invisibles sobre el suelo polvoriento. A su lado, una bolsa vacía. Su madre le había dicho que volvería pronto, que solo iba a buscar algo de comer, que se quedara ahí, donde pudiera encontrarlo fácilmente. Y él lo hizo. Esperó. No lloró. No se movió. Solo esperó. Primero con los ojos abiertos, mirando cada silueta que se acercaba con la esperanza de reconocerla. Luego con los ojos cerrados, cuando el cansancio venció al deseo. Y más tarde, con la mente en blanco, cuando el cuerpo dejó de creer, pero el alma no. Ese niño, ese él que había dejado congelado en alguna parte del tiempo, aparecía ahora con una claridad brutal. Podía sentir el calor del sol en su nuca, el olor agrio del asfalto caliente, el zumbido de los autos pasando sin detenerse. Podía oír la voz de su madre repitiendo, «Espérame aquí», como una melodía que se había vuelto eco en su inconsciente. Y lo más impactante de todo era que ese recuerdo no llegaba con ira ni con dolor explosivo. Llegaba con una tristeza suave, como una niebla que se posa sobre la piel y la enfría sin herirla. Abrió los ojos y volvió a ver a las niñas frente a él. Ellas no sabían nada de su historia y, sin embargo, sin decirlo, la habían despertado, como si su presencia tuviera el poder de tocar cuerdas antiguas, olvidadas, cuerdas que solo vibran ante ciertas frecuencias del alma. Y ahora entendía por qué esas palabras, «no somos pobres», lo habían golpeado tanto, porque también él, en su infancia, se negó a aceptar que había perdido algo. Se aferró a la idea de que su madre volvería, de que no todo estaba roto, de que la espera valía la pena, hasta que dejó de esperarla, hasta que esa parte de él decidió que lo mejor era no sentir, no recordar, no mirar hacia atrás. Y fue esa decisión, ese pacto silencioso con el olvido, lo que lo había convertido en quien era hoy. Un hombre brillante, sí, admirado, respetado, pero también profundamente solo, atrapado en un mundo donde todo tenía un precio y nada tenía peso, donde las emociones eran debilidades que se escondían detrás de trajes elegantes y gestos calculados. Pero ahora, ante esas niñas que esperaban con los pies descalzos y el alma intacta, esa versión de él comenzaba a agrietarse. Y no era un derrumbe caótico, era más bien una rendición tranquila, como si su propio pasado le pidiera ser mirado, no para revivir el dolor, sino para sanar desde un lugar más honesto. Volvió a ver al niño que fue, y no lo sintió lejano. Por primera vez en décadas se reconoció en él, en sus ojos cansados, en su espera silenciosa, en la forma en que apretaba los labios para no llorar. Y eso le dio una claridad que no había sentido nunca. Comprendió que la vida no se trata de evitar el sufrimiento, ni de borrar los recuerdos que duelen. Se trata de mirar de frente lo que fuimos, de abrazar esas partes nuestras que creímos débiles,
cuando en realidad fueron las más valientes. No dijo nada en voz alta, pero dentro de él una decisión empezaba a gestarse. No tenía forma todavía, ni plan, ni objetivo claro, pero era una decisión que nacía desde el alma, no desde la lógica, una urgencia de hacer algo, de romper con el ciclo de indiferencia, de responder a ese niño que aún lo habitaba y que, a través de estas niñas, le había recordado que jamás estuvo realmente solo, que siempre existió una parte suya que siguió esperando, aun cuando el adulto decidiera seguir adelante como si nada. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que estaba a punto de comprender no tenía que ver solo con su historia personal, sino con una verdad más grande, una que conecta a todos los que han sentido alguna vez que su pasado fue enterrado sin despedida. Pon ahí en los comentarios, yo también me recuerdo en silencio, si alguna parte de este viaje emocional despertó una imagen o una memoria que creías olvidada. Mientras seguía sentado en ese rincón del comedor, con la mente aún girando entre memorias que emergían sin permiso y emociones que no sabía cómo sostener, sintió una mano suave sobre su hombro. Era el encargado del refugio, un hombre de edad indefinida, rostro sereno, mirada clara y manos que hablaban de años de trabajo silencioso. No interrumpió con palabras apresuradas ni con explicaciones innecesarias. Solo se sentó a su lado, como quien entiende que a veces el acompañamiento es más valioso que cualquier consejo. Y entonces, sin dramatismo, comenzó a hablar. Le contó que las niñas habían llegado hacía unos días, traídas por una mujer mayor que las encontró sentadas bajo una marquesina en una calle olvidada del centro. Llevaban varias noches durmiendo al raso, comiendo lo que la gente les regalaba o recogiendo sobras de los mercados. Nadie sabía exactamente de dónde venían ni cómo habían llegado hasta ahí. Ellas apenas hablaban. Solo decían que su madre se había ido a buscar algo de comida y les pidió que no se movieran, que esperaran, y eso hicieron. Esperaron durante días enteros, bajo el sol, la lluvia, el ruido constante de una ciudad que rara vez se detiene a mirar lo que no quiere ver. Lo que más sorprendió al encargado no fue su resistencia, ni siquiera su estado de salud relativamente estable a pesar del abandono. Fue su actitud, su compostura, la manera en que una cuidaba a la otra, cómo se tapaban con una misma manta, cómo compartían sin disputas, cómo respondían con respeto y con una especie de dulzura que no parecía encajar con la crudeza de su historia. Era como si llevaran dentro una educación emocional heredada, una forma silenciosa de cuidarse mutuamente que había sobrevivido incluso a la ausencia total de recursos. Y mientras el encargado hablaba, el millonario no podía dejar de mirar las pequeñas figuras frente a él. De pronto todo encajaba. El modo en que partían el pan, la calma con la que lo miraban, la respuesta que le había partido en dos. No eran pobres, no se veían a sí mismas como víctimas, y ahora comprendía por qué. Porque incluso en la adversidad más dura habían sostenido su identidad, su vínculo, su fe, y eso les daba una fuerza que él, con todos sus millones, nunca había logrado cultivar. Se sintió profundamente conmovido, pero no desde el lugar de la lástima. Era algo más denso, más honesto, una mezcla de admiración, de humildad, de reconocimiento, como si esas niñas representaran algo sagrado que el mundo moderno había olvidado, como si fueran portadoras de una sabiduría ancestral que no se enseña en ninguna escuela, pero que se transmite con gestos pequeños, con actos cotidianos de amor, con la valentía de seguir esperando cuando todo parece perdido. El encargado mencionó que las habían intentado identificar, pero no tenían documentos. Ningún adulto había venido a buscarlas, tampoco habían querido separarlas, y eso fue lo que más lo conmovió, que incluso dentro del sistema, donde a menudo se prioriza la eficiencia sobre el afecto, se había respetado su unidad.
Se las consideraba una sola historia, una sola energía, una sola vida compartida entre dos cuerpos, porque separarlas hubiera sido como arrancar una raíz en pleno brote. El millonario respiró hondo. No podía dejar de preguntarse qué lo había traído hasta allí ese día, qué impulso lo había hecho detenerse justo frente a ese refugio, qué voz callada lo había empujado a entrar, porque ahora entendía que no había sido una coincidencia. Había algo en todo eso que superaba cualquier lógica, como si el universo con sus hilos invisibles le hubiera tendido una escena para que recordara quién fue y decidiera quién quería ser a partir de ahora. Y no era una decisión fácil, porque implicaba aceptar que todo lo que había construido hasta entonces, por más brillante que pareciera, se había levantado sobre un olvido, sobre un niño que también esperó y no fue buscado, sobre una herida que jamás se cerró del todo. Y ahora, esas niñas, sin saberlo, le estaban ofreciendo la oportunidad de responder a esa herida desde otro lugar, no desde la culpa, sino desde la acción, no desde el pasado, sino desde una presencia más viva, más consciente, más humana. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque detrás del silencio de esas niñas había una revelación que él aún no terminaba de comprender, una verdad que no solo hablaba de abandono, sino también de una forma más pura de amor. Pon ahí en los comentarios: todavía hay algo en mí que espera, si también sentiste que esta historia tocó un lugar que llevabas tiempo sin visitar. El silencio de ese momento fue tan profundo que pareció envolverlo por completo, como si incluso el tiempo decidiera hacer una pausa para no interrumpir lo que se estaba gestando dentro de él. No hubo un gesto grandioso, ni una expresión dramática, ni palabras que buscaran aplausos. Solo un movimiento sutil de su mano al llevarla al bolsillo interior del saco y sacar el teléfono. La pantalla iluminó su rostro y por un instante se reflejó en sus ojos algo que no era tristeza, ni compasión, ni siquiera sorpresa. Era decisión. Una decisión distinta a todas las que había tomado hasta entonces, porque no nacía de la mente ni de la estrategia, nacía del alma. Marcó el número de su chofer sin pensarlo 2 veces. Le pidió que viniera sin dar más detalles. Su voz era firme, pero había perdido ese matiz autoritario al que todos en su entorno estaban acostumbrados. Era como si el tono de alguien que da órdenes se hubiera disuelto en el tono de alguien que, por fin, comienza a escuchar su propia conciencia. Nadie en el refugio entendió muy bien qué estaba pasando. Él no explicó nada, no pidió ayuda, no preguntó qué debía hacer. Solo observó a las niñas, que seguían sentadas en el mismo rincón, compartiendo el calor del pan como si fuera una fogata encendida por dentro. Algo en su interior había cambiado, no un cambio superficial, de esos que se desvanecen con la rutina o con las excusas del día siguiente. Era un cambio que tenía raíces, un viraje interno, una grieta que no solo se había abierto, sino que ahora lo impulsaba a moverse distinto. No sabía exactamente qué haría, ni cómo lo haría, pero lo sentía. Sentía que ya no podía volver a su vida de siempre como si nada hubiera pasado. Había algo más fuerte que su orgullo, más profundo que sus excusas, más verdadero que cualquier papel firmado en su oficina de lujo. Era una certeza que se sostenía sola. No podía dejarlas allí. Mientras el chofer le confirmaba su llegada, él seguía mirando a las niñas. Empezaba a verlas de otro modo, ya no como un reflejo de su pasado, ni como una lección incómoda, sino como un llamado, una oportunidad, una llave hacia algo que aún no sabía cómo nombrar, pero que ya reconocía como parte de sí, porque más allá del gesto de ofrecer ayuda, más allá de cualquier acto filantrópico, lo que se estaba gestando era otra cosa. Era una reconexión, un regreso hacia lo humano. Y aunque no había compartido una sola palabra más con ellas desde aquel momento,
Algo entre los tres, ya se había dicho. Algo que no necesitaba ser explicado. Era la clase de entendimiento que solo ocurre cuando las almas, incluso las más heridas, se reconocen en el dolor del otro sin necesidad de justificarlo. Y eso bastaba para saber que algo empezaba a tomar forma, una especie de promesa muda, no hacia ellas, sino hacia sí mismo, porque en ese instante comprendió que no siempre se trata de salvar a otros, sino de permitir que otros te salven de ti. Y eso era lo que estaba pasando sin que nadie se diera cuenta. Las niñas, sin decirlo, le estaban mostrando una nueva forma de mirar. Le estaban revelando una verdad que él no había querido ver, que no era su dinero lo que lo hacía poderoso, sino su capacidad de sentir, de elegir, de transformar con actos sencillos lo que antes ignoraba por costumbre. Miró alrededor una vez más. Todo seguía igual. Las mismas paredes agrietadas, los mismos bancos desiguales, el mismo murmullo de fondo. Pero dentro de él, nada era como antes. Sentía que, por fin, había bajado de su pedestal invisible y estaba caminando entre la gente, no con superioridad, sino con presencia, no como alguien que observa desde lejos, sino como alguien que empieza a involucrarse con lo que duele y con lo que importa. Afuera, el auto ya lo esperaba, pero esta vez no era una salida, era una transición. Un puente hacia una decisión que lo acompañaría más allá de ese día, más allá de ese lugar, porque algo le decía que su camino y el de esas niñas ya no estaban separados, que lo que había sentido no era un momento pasajero, sino el inicio de algo más profundo, más comprometido, más valiente. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que viene a continuación no es una reacción emocional, sino una decisión con peso real, con impacto, con consecuencias. Escribe en los comentarios, algo en mí ya cambió. Si también sentiste que hay momentos que, sin previo aviso, te cambian la dirección de la vida sin necesidad de palabras. El auto ya estaba en la puerta, con el motor encendido y las luces encendidas, atravesando la neblina leve que comenzaba a cubrir la entrada del refugio. Pero él no. Subió de inmediato. De hecho, ni siquiera miró al chofer. En lugar de eso, giró en dirección contraria, cruzó la calle con paso sereno y desapareció en la esquina como quien se interna en un viaje que no se mide en kilómetros, sino en profundidad. Caminó sin rumbo durante unos minutos, sin pensar demasiado, como si su cuerpo supiera exactamente lo que tenía que hacer. No llevaba lista, no había planeado nada, pero cada paso lo guiaba con una precisión emocional que jamás había sentido en una junta, en una estrategia de inversión o en una firma importante. Entró en una tienda de ropa sencilla, no buscó marcas, no preguntó por lo más caro. Se dirigió al pasillo de niños. Eligió con cuidado 2 conjuntos abrigados, un par de chaquetas de colores suaves, 2 pantalones de algodón grueso, camisetas blancas sin dibujos, medias térmicas, gorros. Luego, una bolsa con productos de higiene, jabón, cepillos de dientes, toallas pequeñas. Pagó en silencio. No pidió bolsa de lujo ni ticket impreso. Guardó todo con cuidado y salió. A unas cuadras, entró en una panadería de barrio. No eligió lo más elaborado. Tomó 2 panes recién salidos del horno. Les pidió que los envolvieran con papel grueso, de esos que guardan el calor un poco más. Luego pidió una caja con empanadas pequeñas, dulces de membrillo y una botella de leche tibia. Mientras regresaba al refugio, notó que su paso se había vuelto más leve. No porque la carga fuera menor, sino porque el peso del ego parecía haber bajado. Caminaba sin prisa, con una concentración silenciosa que lo mantenía alerta al presente. No había lugar para juicios, no había pensamientos ruidosos. Era como si su mente le hubiera concedido una tregua. Al llegar,
Pidió a una de las voluntarias que le permitiera dejar unas cosas en la habitación donde las niñas dormían. No dio explicaciones. Solo sonrió con un gesto sincero, y ella, sin hacer preguntas, asintió con los ojos. En la pequeña habitación donde descansaban, colocó la ropa doblada sobre una silla, los alimentos sobre una mesa improvisada y junto a todo dejó una carta escrita a mano en un papel simple, doblado en 4. No firmó con su nombre. Solo escribió una frase que había estado resonando en su pecho desde que las vio por primera vez. Hoy alguien recordó cómo se sentía, nada más. Ni números de contacto, ni promesas, ni condiciones. Solo eso, un mensaje que no buscaba reconocimiento, sino conexión. Un recordatorio no para ellas, sino para sí mismo. Al salir, se detuvo un momento en el umbral. No giró la cabeza para mirar atrás. No necesitaba hacerlo, porque lo que había dejado en esa habitación no era solo ropa ni comida. Era parte de él, de ese niño que alguna vez también esperó, de ese adulto que había vivido anestesiado por años sin saberlo, de ese hombre que por fin había comprendido que ayudar no es una obligación moral, sino una consecuencia inevitable de haberse reencontrado con su propia humanidad. Volvió a subir al auto con el rostro en calma. El chofer no preguntó nada, como si también percibiera que algo profundo había cambiado. El millonario no dio instrucciones, no sacó el celular, no encendió la radio. Se limitó a observar por la ventana cómo la ciudad seguía girando, ajena al pequeño milagro que acababa de ocurrir en ese rincón olvidado. Pero él lo sabía, y con eso bastaba. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que parecía un simple acto de generosidad escondía una revelación mucho más profunda. La posibilidad de dar sin ego, de estar sin imponerse, de sanar mientras se acompaña. Pon ahí en los comentarios. Recordé algo que aún vive en mí. Si sentiste que, al leer esto, también tocaste una parte tuya que necesitaba ser vista. Pasaron solo unos días, pero para las niñas el tiempo tenía otro ritmo. Dormían abrazadas en la misma manta, se despertaban con el mismo gesto de silencio. Y cada noche, antes de cerrar los ojos, volvían a repetir la misma frase, como un conjuro. Mamá va a regresar. Aunque algo en sus miradas empezaba a dudarlo, aunque el recuerdo ya se difuminaba, aunque los rostros en su memoria se mezclaban entre el deseo y la realidad, ellas seguían esperando. Y tal vez no sabían exactamente qué estaban esperando ya. Pero la esperanza había tomado forma dentro de ellas, no como una meta fija, sino como una forma de ser. Entonces ocurrió. Una mañana, cuando el comedor del refugio aún olía a pan recalentado, y las primeras voces comenzaban a llenar el aire con la rutina de los días sin rumbo, llegó una mujer distinta a las que solían pasar por allí. No traía bolsas ni ropa usada. No venía con prisa, ni con un aire de obligación. Caminaba despacio, con un cuaderno pequeño en las manos y una mirada que no juzgaba. Era una trabajadora social, enviada por una organización que, según explicaron, había recibido una donación anónima con instrucciones muy claras. Localizar a 2 niñas gemelas sin familia identificada, alojadas en determinado refugio, y gestionar un proceso especial para su acogida. La voluntaria que las cuidaba desde su llegada no entendía mucho. Nadie lo entendía del todo. No había nombres, solo una suma generosa de recursos que permitía realizar todos los trámites, pagar exámenes médicos, legalizar documentos, contratar apoyo psicológico y, sobre todo, brindar una alternativa real, humana, a ese limbo en el que muchas infancias se quedan atrapadas. Pero lo más curioso, lo más desconcertante, no era el dinero en sí, era el detalle, la delicadeza con la que cada paso estaba previsto, la claridad con la que se habían anticipado sus necesidades, sus miedos, incluso sus tiempos. Las niñas, al principio, miraban todo con cautela. No entendían muy bien por qué esa mujer las llamaba por su nombre sin haberlas visto antes.
Tampoco comprendían por qué, de pronto, les hablaban con tanto cuidado, como si fueran flores que habían resistido demasiadas tormentas. Pero no se resistieron. Había algo en el modo en que esa mujer se agachaba hasta su altura, en cómo pronunciaba cada palabra, en cómo las miraba sin invadirlas, que les generaba una paz diferente. No era la paz de la seguridad material, era otra cosa. Era la paz de sentirse vistas. Fue solo cuando subieron al auto, unas horas después, con sus pocas pertenencias en una bolsa nueva y la ropa limpia que alguien había comprado días antes, que una de ellas, la que hablaba menos, preguntó en voz baja: ¿Vamos a conocer a mamá? La trabajadora social no supo qué decir. Se quedó en silencio por unos segundos y luego respondió con la única verdad que podía ofrecerles: van a conocer a alguien que quiere cuidarlas tanto como ella. Las niñas se miraron entre sí. No dijeron nada, solo se tomaron de la mano más fuerte, porque a veces el amor no llega como uno lo imagina, pero igual se siente. Al llegar a la casa, una residencia sobria, sin lujos aparentes, pero llena de luz natural y silencio acogedor, las esperaba él, de pie, junto a la entrada, vestido con ropa sencilla, sin asistentes, sin adornos, sin ninguna de las máscaras que solía usar en el mundo de los adultos que fingen tenerlo todo resuelto. No traía regalos en las manos ni discursos en los labios, solo una emoción contenida en el pecho, una emoción que apenas podía sostener sin quebrarse. Cuando las vio bajar del auto, sintió algo que no se parecía a nada que hubiera vivido antes. No era orgullo, ni alivio, ni siquiera alegría. Era otra cosa. Era como si el tiempo, finalmente, se hubiera alineado con algo que llevaba demasiado tiempo esperando. No lo planificó, no lo soñó, no lo deseó conscientemente. Pero ahí estaba, la escena exacta en la que el pasado y el presente se tocaban, en la que el niño que alguna vez fue se reencontraba con su reflejo más puro. Las niñas lo reconocieron, aunque él no dijera nada. Lo reconocieron con esa mirada que no necesita lógica, con ese tipo de intuición que solo tienen los que ya han perdido mucho y saben distinguir lo verdadero cuando lo tienen enfrente. No preguntaron por qué estaba allí, no cuestionaron su presencia, solo se acercaron, y cuando él se agachó para ponerse a su altura, como lo había hecho aquella primera vez, una de ellas apoyó su mano en su pecho y le dijo con voz clara: «Sabíamos que alguien vendría». No era una frase esperanzada, era una afirmación, una certeza que no nacía del razonamiento, sino de algo más hondo, como si dentro de ellas ya supieran que hay historias que no se cierran hasta que alguien decide reescribirlas con otras manos, como si la vida, a través de esas niñas, le estuviera diciendo al hombre que no estaba allí para reparar su pasado, sino para comenzar un presente distinto. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque este encuentro no habla solo de adopción o ayuda. Habla del poder que tiene una decisión silenciosa de alterar por completo el destino de quienes no sabían que todavía tenían uno. Pon ahí en los comentarios: yo también creo en los encuentros que transforman. Si sentiste que este momento tocó algo verdadero dentro de ti. Durante las primeras horas, todo parecía encajar. El silencio de la casa, los pasos suaves de las niñas recorriéndola, como si cada rincón fuera parte de un sueño que no se atrevían a tocar, el calor que comenzaba a instalarse sin necesidad de palabras. Él las observaba desde una distancia prudente, con esa mezcla de asombro y temor que sienten los que han vivido demasiado tiempo con el corazón blindado. Todo en ellas lo conmovía, lo hacía vibrar, lo humanizaba de un modo que no había experimentado nunca, y al mismo tiempo despertaba en él un miedo profundo, un miedo que no tenía nada que ver con fallar, sino con sentir, porque había algo que no podía ignorar,
una pregunta que crecía en su interior y que lo acompañaba incluso cuando intentaba distraerse con tareas menores, cuando fingía revisar papeles o fingía escuchar música. ¿Y si no estaba listo? ¿Y si ese impulso, tan sincero, tan visceral, tan lleno de verdad, había sido solo eso, un impulso? ¿Y si, después de todo, seguía siendo el mismo hombre incapaz de sostener vínculos reales por más de unas pocas semanas? ¿Y si las niñas, en su inocencia, esperaban de él algo que jamás podría ofrecerles? Pasó mucho tiempo sentado en la biblioteca sin abrir ningún libro. Tenía frente a él las carpetas con todos los documentos del proceso, los informes médicos, los antecedentes del refugio, los formularios que había firmado sin titubear. Y, sin embargo, era incapaz de leer una sola línea, porque lo que le dolía no estaba escrito en ningún papel. Era una verdad antigua, una grieta que no terminaba de cerrarse, la convicción silenciosa de que, en el fondo, seguía siendo ese niño que no fue buscado. Y por más que ahora fuera él quien se acercaba, quien ofrecía techo y cuidado, no sabía si su alma sabía realmente cómo quedarse. No se trataba de dinero, ni de tiempo, ni de voluntad. Se trataba de abrir un espacio dentro de sí, de entregar algo que no se puede medir ni controlar. Se trataba de amar, y eso era lo que más lo aterraba, porque amar implicaba rendirse, implicaba exponerse, implicaba volver a confiar. ¿Cómo se empieza a confiar cuando llevas años convencido de que lo mejor es no necesitar a nadie? ¿Cómo se baja la guardia sin sentir que podrías derrumbarte por completo si algo falla? Durante la cena de esa noche, ellas hablaron poco. Estaban cansadas, pero antes de irse a dormir, una de ellas se acercó y sin mirarlo, directamente le dejó un dibujo sobre la mesa. Era una casa, 3 figuras tomadas de la mano, un sol enorme, una nube que lloraba en una esquina. Él lo observó con detenimiento. No tenía firma, solo un trazo rojo en el centro que unía los 3 cuerpos con una línea ondulada, como si un hilo invisible los mantuviera conectados, incluso si la nube seguía llorando. Esa imagen le quedó dando vueltas por dentro, porque en esa sencillez, en esa simbología infantil, había algo que él no lograba describir con palabras. Tal vez esperanza, tal vez una especie de aceptación, tal vez una forma de decirle que, aunque todavía no supieran cómo llamarlo, ellas ya lo sentían parte de algo que no se exige, pero se intuye. Y eso lo conmovió más que cualquier gesto anterior. Se quedó despierto hasta tarde, caminando por la casa en penumbra, como quien recorre los pasillos de su propia historia. Pensó en la cantidad de relaciones que había dejado escapar, en los vínculos rotos que jamás intentó reparar, en las veces que evitó comprometerse por temor a perder el control. Y ahora, justo cuando creía que ya no quedaba nada que pudiera removerlo, estas 2 niñas venían a enseñarle, sin discursos ni exigencias, que el amor no siempre necesita una estructura perfecta. A veces solo necesita presencia. Esa noche, cuando por fin se acostó, no durmió del todo. Pero no fue una angustia como las de antes. No era el insomnio de la mente que calcula, sino la vigilia del alma que empieza a abrirse. Estaba naciendo algo dentro de él, una nueva forma de estar, de recibir, de permitir que lo miren sin miedo, aunque no tenga todas las respuestas. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que viene a continuación no será una afirmación repentina ni una solución mágica. Será un proceso real, con dudas, con avances, con tropiezos, pero también con una verdad que se volverá imposible de ignorar. Pon ahí en los comentarios: estoy aprendiendo a abrirme, si alguna parte de este viaje interior también te refleja, aunque sea en silencio. La mañana llegó como llegan las cosas que no piden permiso, sin avisar, pero trayendo consigo una promesa. El aire tenía un aroma distinto, como si algo dentro de la casa también hubiera despertado.
No era solo el olor del café suave que alguien había preparado temprano, ni el murmullo de pasos pequeños descalzos sobre la madera. Era otra cosa, una vibración distinta, un susurro que decía, sin necesidad de palabras, que ese día algo iba a comenzar. Él seguía en su habitación, con los ojos abiertos, mirando el techo. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que dejó de medir las horas. Estaba vestido, pero no del todo preparado. Algo en su interior todavía temblaba. No era miedo, era vulnerabilidad, la misma que había evitado sentir durante toda su vida, la misma que, sin darse cuenta, había guardado bajo capas de éxito, control y distancia emocional. Pero ahora estaba ahí, sin defensas, a flor de piel. Escuchó una risa suave al otro lado del pasillo. Se levantó como si sus pies ya supieran el camino, como si su cuerpo se moviera por sí solo. Al llegar al salón, las vio. Estaban sentadas en el suelo, armando una figura con las piezas de un viejo rompecabezas. Se reían de algo que solo ellas comprendían, compartiendo ese tipo de complicidad que nace del amor sin condiciones. Al notar su presencia, no se detuvieron. Una de ellas levantó la mirada, sonrió, y con naturalidad, como si no existiera ninguna barrera entre ellos, abrió los brazos. Y él, que siempre había necesitado permiso para cada paso emocional, sintió que esa invitación era lo más puro que había recibido en años. Se acercó despacio, se arrodilló frente a ellas, y entonces ocurrió, no un gesto grandioso, no un momento coreografiado. Ocurrió algo mucho más real. Un abrazo, pequeño, cálido, honesto. Un abrazo que no pedía nada, que no exigía historia, que no juzgaba pasado. Solo estaba ahí, como un puente silencioso entre lo que había sido y lo que estaba empezando a ser. Ellas lo abrazaron como se abraza a alguien que no necesita demostrar nada. No lo hicieron porque él hubiera cambiado sus vidas. No lo hicieron porque sabían lo que había hecho por ellas. Lo hicieron porque sintieron que podían hacerlo. Porque su energía, aún temblorosa, ya no era distante. Porque de algún modo ya no era el hombre que llegó al refugio por impulso. Era alguien más presente, más humano, más dispuesto a quedarse, aunque aún no supiera cómo. Y entonces, por primera vez en su vida adulta, él lloró frente a alguien, no con llanto escandaloso, no con drama. Lloró con ese llanto silencioso que brota cuando la armadura finalmente se suelta, cuando el dolor acumulado encuentra un espacio para salir sin miedo, cuando las lágrimas no se contienen porque ya no hay razón para hacerlo. Las niñas no se alejaron, no preguntaron, no se incomodaron. Simplemente se quedaron ahí, abrazándolo. Una apoyó la cabeza en su hombro, la otra le tomó la mano, y en ese pequeño acto, sin ninguna intención más que la de estar, le ofrecieron algo que nunca había recibido, un lugar donde podía ser él mismo, sin títulos, sin poder, sin escudos. En ese instante, algo se selló dentro de él, no un pacto con ellas, sino consigo mismo. Una comprensión silenciosa de que no se trataba de ser perfecto, ni de tener todas las respuestas. Se trataba de estar, de amar desde la presencia, no desde la obligación, de acompañar no desde el deber, sino desde el deseo profundo de compartir la vida con alguien, paso a paso, tropiezo a tropiezo. Y aunque el mundo seguía girando afuera, con su velocidad impaciente y sus exigencias interminables, dentro de esa casa, el tiempo se detuvo por un momento. Solo por ese instante eterno, donde tres almas, distintas por edad, historia y heridas, se encontraron en un mismo lugar, el del amor sin condiciones. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que parecía solo un instante de emoción contenida, marcará el inicio de una nueva mentalidad, una forma completamente distinta de habitar el vínculo,
Pon ahí en los comentarios. También aprendí a abrazar sin miedo. Si sentiste que este momento reflejó algo que alguna vez necesitaste sentir o recordar. Niñas le mostró una verdad que llevaba demasiado tiempo evitando. No fue una charla motivacional, ni una experiencia espiritual calculada, ni una revelación mística al estilo de las que aparecen en los libros de autoayuda. Fue algo mucho más humano, más directo, más sencillo y al mismo tiempo más profundo. Porque en el fondo, la transformación no se sintió como un cambio, se sintió como un regreso. Un regreso a algo que había estado dormido dentro de él, empolvado por la prisa, silenciado por los años, tapado por capas de logros, prestigio, metas alcanzadas y máscaras cuidadosamente colocadas para no ser herido nunca más. En ese nuevo espacio emocional que comenzó a habitar, las decisiones ya no se tomaban con la lógica de un ejecutivo. No pensaba en riesgos, ni en proyecciones, ni en beneficios a largo plazo. Pensaba en el ahora, en el impacto real de sus acciones, en cómo se sentía su cuerpo al hacerlas, en cómo vibraba su pecho cada vez que escuchaba esas voces suaves decirle gracias, sin palabras. Era como si su centro se hubiera desplazado de la mente al corazón, y todo lo que antes parecía importante, ahora solo tenía sentido si lo atravesaba emocionalmente. Ya no necesitaba tener el control de todo para sentirse seguro. Ahora comenzaba a confiar en su propia sensibilidad. Y eso, para alguien que había construido su mundo entero sobre certezas, era el salto más grande de todos. Las niñas no sabían lo que estaba ocurriendo dentro de él. No sabían cómo se derrumbaban, una por una, las estructuras mentales que lo habían sostenido desde que era un adolescente herido. No sabían que al abrazarlo ese día, le devolvieron algo que ninguna empresa, ningún éxito y ninguna cuenta bancaria había podido ofrecerle jamás. La posibilidad de pertenecer sin tener que demostrar nada, y eso cambió su forma de mirar todo, incluso los detalles más pequeños. Comenzó a notar cosas que antes no veía, el modo en que una de ellas cortaba las esquinas del pan antes de dárselo a su hermana, como si supiera que esa parte le costaba masticar. La forma en que se turnaban para usar el mismo lápiz de colores sin discutir. El modo en que caminaban por la casa como si fueran invitadas, aunque él ya les había dicho que podían llamarla hogar. Esos gestos tan naturales lo conmovían más que cualquier palabra grandilocuente, porque le enseñaban que no necesitaba hacer grandes cosas para ser parte de algo real. Solo necesitaba estar presente, y ese fue, quizás, el giro más inesperado de su viaje interno. Aprender a ser, no desde la exigencia, sino desde la autenticidad. Ya no se trataba de cuánto podía dar, sino de cuánto podía abrirse, de cuánto podía sostener el vínculo sin sentir que debía esconder sus fragilidades. Porque, antes, toda relación había sido una negociación. Ahora, poco a poco, empezaba a comprender lo que significaba entregarse sin cálculo, sin máscara, sin red. Hubo una tarde en la que, mientras regresaban del mercado, una de las niñas le preguntó si él alguna vez había tenido miedo. Él no respondió de inmediato. Miró por la ventana del auto, con ese gesto que ya no intentaba fingir serenidad, y después de unos segundos dijo la verdad, todo el tiempo. Ella asintió con la cabeza, como si no necesitara más detalles. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que selló su proceso, porque entendió que no tenía que ser héroe de nadie, solo tenía que ser sincero, y en ese punto, por primera vez, lo era. Sus días comenzaron a llenarse de rituales pequeños que nunca imaginó disfrutar, preparar el desayuno sin apuro, esperar a que una de ellas terminara de leerle una frase de su cuento favorito, caminar juntos al parque, sin celular, sin reuniones que interrumpieran. Era como si su vida, antes tan saturada de compromisos, ahora estuviera aprendiendo a respirar,
a escuchar, a latir desde un lugar mucho más silencioso, pero también mucho más pleno, y aunque el mundo allá afuera seguía demandando, compitiendo, exigiendo resultados, dentro de él ya no había espacio para esa prisa absurda que le robó tantos años de conexión real. Lo más curioso fue que las personas de su entorno notaron el cambio sin que él tuviera que explicarlo. Su tono al hablar, su mirada más suave, su forma de encaminar, incluso de entrar a una habitación. Algo se había alineado, y no porque hubiera leído un manual sobre paternidad, ni porque hubiera hecho un curso sobre inteligencia emocional. No, fue porque eligió estar, porque decidió sentir, porque se permitió mirar su herida y, en lugar de taparla, transformarla en puente. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque cuando una transformación verdadera ocurre, no solo cambia tu historia, cambia tu forma de relacionarte con el mundo, con los demás y sobre todo contigo. Pon ahí en los comentarios, estoy listo para dejar de fingir, si alguna parte de esta historia también te invitó a regresar a lo más esencial de ti. Y es que hay instantes que no pedimos, escenas que no planeamos, encuentros que llegan sin aviso y sin embargo se convierten en el eje invisible de toda nuestra historia. Momentos que parecen simples en la superficie, pero que traen consigo una fuerza silenciosa, capaz de mover todo por dentro. Eso fue exactamente lo que ocurrió con él. No lo buscó, no lo proyectó en una pizarra, ni lo escribió en la agenda de su vida exitosa, pero lo recibió y, al hacerlo, permitió que ese instante hiciera su trabajo, quebrar lo que ya no servía, ablandar lo que estaba endurecido, abrir un espacio donde antes solo había protección. A veces creemos que el cambio se elige, que lo gestionamos como si fuera un proyecto más, pero lo cierto es que los momentos que verdaderamente nos transforman no esperan nuestra aprobación, simplemente llegan. Y si estamos lo suficientemente presentes, lo suficientemente abiertos, lo suficientemente honestos con lo que sentimos, esos momentos nos atraviesan como un río silencioso que va llevándose todo lo que ya no somos. Nos vacían. Pero no para dejarnos en blanco, sino para volver a llenarnos con algo más nuestro, más auténtico, más conectado con lo que vinimos a ser. Esa tarde, sentado en la escalera de entrada mientras el sol bajaba lentamente, él pensaba en eso. Pensaba en cómo la vida le había enseñado tanto sin decir una palabra, en cómo el acto de cuidar a esas niñas no lo estaba convirtiendo en un salvador, sino en un aprendiz, porque ellas no vinieron a enseñarle sobre carencias. Vinieron a recordarle lo que es amar sin agenda, sin estructura, sin garantías. Le mostraron que la ternura no es una debilidad, sino un poder silencioso, que la espera no siempre es pérdida, a veces es fidelidad, y que el dolor, cuando se permite sentir, deja de ser carga para convertirse en puente. Pensaba en la cantidad de veces que había evitado mirar con el corazón, en cómo había entrenado su mente para tomar decisiones inteligentes mientras su alma dormía a la intemperie, en cómo había estado tan ocupado en ganar que se había olvidado de sentir, pero ya no, porque ahora entendía que hay victorias que solo llegan cuando nos dejamos afectar, cuando ya no somos impenetrables, cuando dejamos que algo o alguien nos atraviese sin defensa. Y ese fue su mayor aprendizaje, que no era débil por haber llorado, por haberse roto, por haberse rendido al amor que no controla. Era más fuerte que nunca. Las niñas lo sabían, lo intuían, no porque él lo dijera, sino porque se sentía, en su forma de escucharla sin prisa, en cómo ahora se agachaba a su altura sin necesidad de hablar como un adulto superior, en cómo celebraba con ellas lo más mínimo, una palabra bien dicha, un dibujo nuevo, una noche sin pesadillas. Ya no había exigencias, solo presencia, y eso
Cambió toda la atmósfera de la casa, porque cuando alguien verdaderamente se permite ser humano, el espacio que habita también se transforma, se ablanda, se llena de oxígeno, y así fue como comprendió que la vida nunca lo había alejado del amor. Él fue quien se escondió, quien, en su miedo, confundió independencia con aislamiento, seguridad con frialdad, éxito con control. Pero ahora, en ese rincón sencillo del mundo, rodeado por dos pequeñas que no necesitaban grandes cosas para ser felices, entendía que había algo mucho más grande que todo lo que había construido. El vínculo, la conexión que nace cuando dejamos de fingir, cuando bajamos la voz interior que lo complica todo y empezamos a mirar con el corazón. No hay fórmulas para esto, no hay mapas que garanticen resultados, solo momentos, momentos que nos eligen. Y cuando lo hacen, hay una sola tarea: estar, sin resistencias, sin juicios, sin querer entenderlo todo, solo estar. Porque a veces no hace falta arreglar el mundo entero para que algo se ordene por dentro. A veces basta con sostener una mano pequeña y dejar que ese gesto nos recuerde lo esencial. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay una última revelación que lo cambiará todo, no solo para él, sino para quienes lo rodean. Y esa revelación no vendrá de un plan perfecto, sino de una conversación inesperada. Escribe en los comentarios: estoy aprendiendo a mirar con el corazón. Si tú también crees que hay verdades que solo se comprenden cuando dejamos de protegernos tanto. ¿Cuántas veces hemos pasado junto a alguien sin realmente verlo? ¿Cuántas veces una mirada perdida nos ha rozado el alma y sin embargo seguimos caminando como si nada? No porque seamos insensibles, no porque no sintamos, sino porque muchas veces es más fácil ignorar lo que duele que detenerse a mirarlo de frente. Es más cómodo creer que no es asunto nuestro, que alguien más se hará cargo, que no tenemos tiempo o que ya hacemos suficiente. Pero, ¿y si justo en esa mirada esquivada había una oportunidad? ¿Y si ese instante que dejamos pasar era el portal hacia algo que podía cambiarnos por dentro? Porque no siempre son grandes momentos los que transforman nuestras vidas. A veces es un cruce de ojos, una voz que tiembla, una mano tendida, un silencio que nos incomoda. A veces es ese niño que no pide, pero cuya presencia grita, esa mujer sentada en la esquina del mercado con los ojos clavados en el suelo, ese anciano en la fila del banco que no entiende qué le están pidiendo. Esas pequeñas escenas invisibles que nos rodean todos los días y que sin darnos cuenta llevamos años esquivando por miedo a que nos rompan la rutina o nos confronten con nuestra propia humanidad. Y sin embargo, ahí está el verdadero impacto, no en los discursos, no en las promesas, no en los aplausos, sino en la capacidad de detenernos, mirar con el corazón y permitirnos ser tocados por la realidad que no controlamos. Porque cada vez que esquivamos una historia, también nos alejamos de una parte nuestra que necesita ser recordada, esa parte que aún puede conmoverse, cambiar de rumbo, romper una creencia, abrir una puerta. Él no lo entendió en el momento exacto. No supo, al mirar por primera vez a esas niñas en el rincón del refugio, que su vida daría un giro tan profundo. No sintió de inmediato que estaba frente a una lección, solo notó que algo en su pecho dolía, que había una vibración desconocida empujándolo a quedarse, a escuchar, a ver más allá de lo evidente. Y no fue un acto heroico. Fue una rendición silenciosa, un permiso que se dio a sí mismo para sentir sin entenderlo todo. Y desde ese lugar comenzó el verdadero viaje. Quizás eso es lo que más nos cuesta, dar ese paso hacia lo incómodo, hacia lo incierto, salir de la comodidad emocional para encontrarnos con lo que no podemos controlar. Porque cuando lo hacemos, ya no hay vuelta atrás. No porque todo se resuelva mágicamente, sino porque ya no podemos ignorar lo que antes pasaba desapercibido. Porque empezamos a ver, a sentir,
a resonar con el otro como si fuera una parte nuestra olvidada. Y no se trata de cargar el mundo en los hombros ni de salvar a nadie. Se trata de estar disponibles, de sostener una mirada, de extender una palabra que alivie, de no acelerar cuando el corazón pide pausa, porque en esos pequeños actos, en esas decisiones casi invisibles, es donde la vida nos pone a prueba. Nos pregunta sin decirlo, ¿estás aquí o solo estás pasando? Y dependiendo de la respuesta, algo dentro de nosotros empieza a moverse en otra dirección. Tal vez por eso esa historia nos toca, porque nos recuerda que todos, en algún punto, fuimos esa niña que esperó, ese hombre que huyó, ese corazón que se cerró para no volver a sentir. Y todos, sin excepción, también somos capaces de convertirnos en el otro lado del puente, en quien decide volver a mirar, en quien responde con el alma en lugar de con argumentos. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque cuando dejamos de ignorar y empezamos a involucrarnos, aunque sea con una presencia atenta, una palabra honesta o un silencio compartido, descubrimos que no somos tan distintos, que nuestras heridas tienen raíces comunes y que todos necesitamos, en el fondo, exactamente lo mismo: ser vistos sin juicio. Escribe en los comentarios: yo también aprendí a mirar. Si esta historia activó en ti la certeza de que todavía podemos ser parte del cambio, incluso desde los gestos más pequeños. Sobre el escritorio que alguna vez estuvo cubierto de contratos, cifras y agendas apretadas, ahora descansa una pequeña figura de madera que una de las niñas talló en clase de arte. Es un árbol con las raíces bien marcadas y las ramas abiertas hacia el cielo. Junto a él, donde antes solía haber reconocimientos empresariales enmarcados y trofeos de logros que ya no le dicen nada, cuelga una fotografía que captura más que una imagen. Captura un nuevo significado de hogar. 3 rostros, 2 niñas abrazadas a los costados de un hombre que ya no necesita esconder su ternura. 3 sonrisas que no fueron ensayadas, sino nacidas de momentos reales, de historias compartidas, de heridas vistas y sanadas en compañía. Esa imagen no está allí por estética, no adorna el espacio, lo habita. Cada vez que él levanta la vista mientras trabaja, ese retrato lo recuerda. Le recuerda lo que fue, lo que casi olvidó, lo que estuvo a punto de perder y lo que finalmente eligió recuperar. No con palabras, no con promesas, sino con presencia, con una mirada diferente hacia el mundo y hacia sí mismo, porque esa fotografía, aunque parece hablar de 3 personas, en realidad habla de un viaje interior, el de un hombre que por fin se atrevió a bajar las defensas y permitirse sentir. Ya no se trata de cuánto produce el día, se trata de qué deja el día dentro de él. Ya no mide su valor por los resultados obtenidos, sino por los momentos que logra sostener en silencio, por los instantes que logra acompañar sin corregir, por las risas que puede provocar sin esforzarse. Antes, su despacho era una cápsula de aislamiento. Hoy es un lugar abierto. Las niñas entran sin miedo, con dibujos, con ideas, con cuentos inventados, con preguntas que no necesitan tener respuesta. Y él las escucha con la misma atención que antes solo reservaba para una junta importante. Ese cambio no fue rápido, fue lento, orgánico, casi imperceptible. No vino con una gran decisión, sino con pequeñas elecciones diarias, como quedarse en la mesa un poco más, aunque el teléfono suene, como cerrar el portátil cuando una de ellas le pide ayuda con una tarea, como sentarse en el suelo para leerles sin mirar la hora, y en cada uno de esos gestos fue recuperando partes de sí que había dejado olvidadas por el camino, porque lo que se transforma de verdad no grita, se instala con suavidad, hasta que un día te das cuenta de que ya no reaccionas como antes, ya no piensas igual, ya no te proteges tanto, y aunque el mundo sigue girando con la misma exigencia de siempre, él ya no gira al mismo ritmo.
Ya no corre detrás de validaciones externas. Ya no necesita demostrar que merece estar donde está, porque entendió que no hay mayor logro que permitirte ser tú sin las máscaras que el miedo fabricó. Y, sobre todo, comprendió que no se trata solo de dar lo que tienes, sino de compartir lo que eres. Las niñas lo saben, por eso lo abrazan sin previo aviso, por eso lo eligen cada día, sin condiciones, porque sienten que ahora sí está, no como figura distante que resuelve, sino como presencia cercana que acompaña. Y ese es el verdadero símbolo de la foto que cuelga en su despacho. No 3 personas posando, sino 3 almas que eligieron caminar juntas, aunque no se buscaron, aunque no se conocían, aunque sus mundos parecían opuestos. Y tal vez ese sea el mensaje que queda flotando en el aire cuando alguien se detiene a observar la imagen. Que la vida, con todos sus quiebres y sus giros impredecibles, siempre nos está ofreciendo la oportunidad de recordar quiénes somos de verdad. Y que a veces basta con abrir la puerta en el momento justo, mirar distinto y permitir que el amor, ese amor sencillo y presente, haga lo que mejor sabe hacer, curar sin pedir permiso. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque esa imagen no es un final feliz, es el inicio de una nueva forma de vivir, una que no depende del pasado, sino de la decisión diaria de sentir. Pon ahí en los comentarios: hoy elijo mirar desde el alma. Si tú también sientes que hay un nuevo capítulo dentro de ti, esperando ser vivido con verdad. Y si todo esto resonó en algún rincón de ti, si alguna palabra, escena o mirada invisible logró tocar algo que llevaba tiempo en silencio, tal vez es porque esta historia no solo habla de él y de ellas, habla también de nosotros, de lo que hemos vivido, de lo que hemos callado, de lo que todavía late bajo la piel, aunque no lo nombremos. Porque seamos honestos, todos hemos sido esa figura en algún momento. A veces la niña que espera sin entender, a veces el adulto que huye sin querer, a veces el que mira desde lejos con miedo a involucrarse, y también, muchas veces, el que siente algo despertar y no sabe qué hacer con eso. Por eso esta historia no pide ser comprendida. Pide ser recordada, no por lo que enseña desde el relato, sino por lo que activa desde adentro. Porque allá afuera, en medio del ruido, hay alguien que necesita saber que aún existe la posibilidad de una segunda oportunidad. De empezar distinto, de abrir la puerta, de mirar con otros ojos, de volver a confiar, aunque sea un poco, en que el amor, cuando es real, no exige perfección. Solo presencia. Y si sentiste que algo se movió mientras escuchabas o leías esta historia, no lo ignores. No tapes ese suspiro profundo ni esa lágrima que se asomó de pronto sin explicación. A veces, lo más transformador es lo que no se entiende con la mente, sino con el alma. Porque cada vez que un relato como este toca un corazón dispuesto, deja huella. Y esa huella puede ser el inicio de algo más grande. Así que si esta historia tocó tu corazón, compártela, no por estadísticas, no por números, sino porque alguien, en algún lugar, tal vez necesita leerla justo hoy. Alguien que ha olvidado cómo se sentía esperar con esperanza. O alguien que necesita recordar que aún está a tiempo de mirar distinto, de abrirse otra vez, de empezar de nuevo. Y si alguna vez fuiste esa niña que necesitó sentirse amada sin condiciones, o ese hombre que se endureció para no volver a ser herido, entonces ya sabes que esto no es solo una historia ajena, es un espejo, un reflejo de lo que todos llevamos dentro en algún punto del camino. Pon ahí en los comentarios: yo también merezco una segunda oportunidad. Si sentiste que este relato también habla un poco de ti, porque escribirlo no solo afirma lo que sientes, también puede darle voz a otros que aún no se atreven. Y si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte conmigo en cada palabra, en cada pausa, en cada imagen que esta historia dejó flotando en el aire.
Eso ya dice mucho de ti, porque no todos se permiten sentir tan hondo ni llegar hasta el final de algo que toca fibras reales. Si este espacio te ofreció algo valioso, una reflexión, una mirada distinta, una emoción que no esperabas, suscribirte al canal es solo una forma suave de seguir caminando juntos. Aquí encontrarás más relatos que no buscan solo entretener, sino acompañar. Déjame un comentario diciendo: este mensaje era para mí. Así sabré que estuviste presente hasta el último instante. Y créeme, eso genera una conexión especial entre quienes compartimos este tipo de historias. Y si este video logró tocar algo en ti, deja tu like. No como un gesto automático, sino como un pequeño suspiro digital que me dice que la conexión fue real. Hay un video aquí al lado que complementa todo esto que acabas de vivir. Haz clic y sigue conmigo por allí, porque hay caminos que, cuando se recorren juntos, se sienten mucho más livianos.